Bueno a todos, soy Ezcardan, de nuevo estoy aquí para una nueva reseña sobre los suplementos de TuluTech que salieron en castellano. Y bueno, en esta pequeña reseña de estos tres suplementos me gustaría indicar un pequeño fallo del anterior. Dije que el sistema era con dados de 8. Yo estaba dudando en el momento de decir, pero bueno, realmente el sistema es con dados de 10. Y una vez hecho con esa pequeña aclaración, vamos a estos suplementos. En España vimos tres, que son la pantalla, el Vademecum y el Pasiones Oscuras. Pasiones Oscuras a mí me suena que en español además es distinto, porque en inglés creo que es el interior en blanco y negro, sino que me corrijan, porque hace mucho tiempo que lo vi. O a lo mejor es que había una edición en blanco y negro, o vi una edición luluzada o algo así. Pero bueno, primero vamos a empezar por la pantalla, que es lo más simple, ¿vale? La pantalla no es más que nuestro conocido trozo de cartón duro encolado, baja, no es muy alta, la verdad, a mí me parece que está bastante bien. Y tiene las tablas que tienes que tener, la verdad yo creo que están bien escogidas. Quizás a lo mejor tiene un par de defectos de que tiene algunas tablas que a lo mejor son innecesarias, yo la habría cambiado, hubiera puesto otras, pero bueno. La verdad es que en general es una buena ayuda. A mí las pantallas me gustan como aunque sea por la guía de referencia rápida. Si no, siempre me hago las mías. Y después lo otro interesante que tiene son estas láminas en las que tienen gran parte del bestiario, los mechas, los taggers, los angels. Van teniendo todos los en dibujos todo lo que tenemos. Además también viene un mapa de cómo está la Tierra en este momento por facciones. Y yo os digo, está... A ver, es interesante, sobre todo esto da un aspecto gráfico bastante bueno al juego, pero como todos estos suplementos pueden ser innecesarios. No es de las mejores pantallas, o sea, mola tener la ilustración de todo sacado para enseñar a los jugadores, sobre todo si jugáis las campañas con tipo mecha. Puede estar bien porque así pueden ver los trastos y los modelos de los bichos teniéndolos ahí como referencia. Pero bueno, por lo demás no tiene mucho más. Ya os digo, las pantallas es siempre un suplemento que depende mucho de vuestro, por así decirlo, de vuestra implicación como máster. O sea, porque las podéis hacer a mano. Entonces, bueno, depende. La ilustración, aún así, ya os digo, un poco sosa. No tiene nada exclusivo, son ilustraciones sacadas y puestas ahí a lo largo de la pantalla. Y poco más. Me voy a saltar un poco el orden, voy a hablar primero de Pasiones Oscuras. Más que nada porque creo que el Vademecum es el que más os puede interesar. Pasiones Oscuras nos presenta una serie de sectas, creo recordar que son 8 sectas o 9 sectas, ¿vale? Perfectamente detalladas a lo largo del libro. El libro se divide en varios capítulos como siempre, interconectados por estos relatos, que son, de hecho en TuluTech estos relatos son bastante buenos y dan bastante visión de cómo funcionan las cosas y además se pueden ser usados bastante como semi-aventuras. Ya os digo, están bastante bien hechos, a mí me gustan bastante. Ya os digo, tiene el capítulo 1, que es el capítulo de bienvenida, dura una página, en el que nos explica un poco por encima lo que nos vamos a encontrar. Un capítulo 2, que nos hablan de las generalidades de las sectas, no nos hablan de las sectas que nos van a explicar aquí, sino de cosas más generales, su forma de captación, cómo se crean, por qué se vigilan, cuáles son sus poderes de influencia, cómo se evitan los problemas, ¿no? Cómo apoyan a sus gentes. Y después ya el capítulo 3 sí que tenemos las distintas sectas, que todas van a venir igual. Esta de la secta, con su creación, modus operandi, objetivos. Y por último un pequeño cuadro con los rumores o lo que se cree de ellas y si esa información es o no verídica. Yo os digo, vienen varias, desde un club de striptease que se mueve mágicamente, ¿no? Y pervierte a la gente, a sectas naturistas, a las típicas gente que se dedica a los rituales sangrientos. Viene un poco de todo. Gente de Yog-Sothoth, gente que se dedica a los durmientes, gente tipo los personajes de origen estos que aparecen durante 2 minutos, que te dicen vienen aquí a despertar, pues similar, ¿no? Yo os digo, están chulas, todas ellas dan para sus pequeñas campañitas incluso.
y dan muy buenas ideas. La verdad, yo es un libro que cuando lo leí en inglés no me llamó mucho la atención. Me pareció de los menos interesantes. Pero he de reconocer que su salida en español, si no vas a sacar las demás cosas, yo hubiera preferido Damnation View o Mortal Ancient, pero he de reconocer que es un buen libro y que además, como no nos presenta ningún tipo de regla, o casi ningún tipo de regla, de hecho, porque vienen un par de chorradas de estadísticas, sobre todo de PNJs, puede ser perfectamente portable a otros juegos. O sea, si queréis ambientar una partida de Tulu actual, incluso, a lo mejor os puede venir bien. Y, o sea, va a sonar raro, pero si tenéis cultos innombrables de no solo rol, a lo mejor este libro os puede ayudar a tener algunas buenas ideas. Yo os digo, es un libro que sorprende. O sea, no os lo estoy contando y parece que no. Yo os digo, a mí me pareció que tenía poca chicha, pero creo que tiene más en su interior de lo que puede parecer. Después nos vienen hablando de las sectas, tanto para luchar contra ellas como si queremos llevar personajes que pertenezcan a ellas, al más puro estilo cultos innombrables. Luego tenemos el capítulo 5, ¿no? Que nos presentan PNJs de cada una de estas facciones. El problema que tiene este capítulo, principalmente, es que estos PNJs técnicamente no tienen historia. Tienen unos 6-7 renglones de historia y el resto son estadísticas puras del juego. A mí esto no me termina de gustar, aunque yo comprendo que hay gente que esto lo solicita bastante. Tienes una pequeña referencia a los conjuros que vienen en el básico de True Tech y en el Vademecum. Además, los del Vademecum vienen un poco reducidos en su explicación para lo que los puedes hacer. Y por último tienes varias semillas de aventuras. Dos de ellas tienes algunas más desarrolladas que otras. Pero bueno. De hecho, vienen dos historias largas, más o menos largas, de 4 o 5 páginas. Y después como media docena de aventuras. Después tenemos el apéndice en el que ya vienen las ventajas y desventajas nuevas, que es una de cada, y las nuevas clases de personaje, como el brujo, el manipulador, el medium. Quizás el problema que tienen estas clases es que a lo mejor están un poco, la mitad de ellas están demasiado centradas en las sectas que te describen en este pequeño manual. Y por último ya cosas más, cambios que tendrías que hacer para dirigir desde dentro de la secta, en lugar de gente que las investiga. Yo os digo, es un suplemento. Yo creo que además no van a sacar más de Turutesa, además con la segunda edición en ediciones. Y yo creo que fue un suplemento bien escogido para cerrarlo, porque te funciona fuera de Turutech. Yo creo que la verdad, Edge, a pesar de que me hubiera gustado ver algunos suplementos más, creo que este fue una buena elección, porque nos ayuda fuera del propio juego, dentro del propio juego. Además, si diriges sobre todo investigadores más tipo clásico, en ese entorno de ciencia ficción, quizás son mejores. Son mejores, es el mejor suplemento. Y por último ya, la piedra grande, que es el Vademecum de Turutech. El Vademecum de Turutech en español es distinto al que tenemos en inglés, porque aquí vienen cosas de más. Se nota que cuando hicieron este suplemento, Edge pensó que quizás no podría sacar las demás cosas de la línea. Así que hay cosas como algunos modelos de Tagger o algunos modelos de mechas y alguna criatura del bestiario que están sacados de otros suplementos y viene aquí dentro. Por ejemplo, el vampiro que viene en el suplemento que te habla de la corporación Crystalis, viene aquí. O sea, la verdad fue un buen trabajo. Fue un buen trabajo. Fue, mejor dicho, un buen hacer de Edge, pensando que no iba a poder sacar el resto de suplementos, sacar algunas de las reglas y algunas cosas de otros suplementos para traerlo aquí, porque se nota que ya sabían que no iban a poder sacar más. La verdad es de agradecer. O sea, siempre son vistas es un poco las empresas como las malas, ¿no? Que no sacan los suplementos de nuestros pagos favoritos. A veces, sinceramente, es que no pueden. Y bueno, pues a veces pues hacen cosas bien, como es el caso de este Vademecum en español.
El Vademecum en español, ya os digo, es el suplemento quizás que más puede interesar sobre todo a la gente que es muy fan de las reglas y que busca material muy crunch. Pues es el complemento perfecto, porque de hecho, junto con el Unleaven no sé qué, en el que es un suplemento del equipo y armamento, es quizás los dos manuales más crunchies. El último suplemento que sacaron, el suplemento que nos habla de las naves y de los combates espaciales y tal, pero bueno, no puedo hablar demasiado de él porque desgraciadamente no lo he podido ver. Y bueno, el primer capítulo, que es este capítulo de introducción, siempre vienen igual, vamos a ver. Ya sabéis cómo funcionan estos suplementos, siempre nos dan la bienvenida y nos dan las gracias por comprarlos y nos dicen que vamos a encontrar en el resto. El capítulo 2 ya es más interesante, ¿no? Nos habla de puntos concretos del mundo y de ambientación concreta. Nos habla, por ejemplo, de las clínicas de la Fundación Anscroft, que realmente son una especie de tapadera en la que se dedican a investigar las seres sobrenaturales. Nos hablan de los mestizos, nos hablan de los parapsíquicos, ¿no? Nos habla de, por ejemplo, la zona, que es una organización que se dedica a investigar estos poderes psíquicos. Nos hablan de la Oficina de Seguridad Interna, la Oficina Federal de Seguridad. Son todos este tipo de organizaciones que se dedican a investigar el arcanoterrorismo y cómo afectan los mitos a la sociedad de finales del siglo XXI. Nos hablan de la agencia de inteligencia, nos hablan del submundo arcano, ¿no? De gente que se dedica desde a vender objetos mágicos, a tomos de conjuros, a cosas ilegales como por ejemplo armas alienígenas, cualquier tipo de cosa del submundo. Después ya nos viene una cosa bastante más chicha, ¿no? Que son las nuevas ventajas y desventajas. Aquí vienen, por ejemplo, las ventajas y las desventajas de los taggers, porque los taggers pueden ser mejorados, ¿no? Una cosa que tenía de malo el básico es que los taggers no tenían demasiadas opciones, ¿no? Si tenías un grupo de 5 personajes ya tenías a alguien que tenía que repetir y además eran iguales. O sea, si tenías dos escogían el mismo tagger, eran dos personajes idénticos más allá de algunas habilidades propias del propio personaje. Vienen de las nuevas razas, como son principalmente los xenomestizos y los blancos, que son básicamente cuando un humano y un nazadi se juntan, crean un xenomestizo, que son unos seres bastante raros, pero después un porcentaje reducido de ellos son lo que llaman los blancos, que son criaturas completamente albinas, pelo, ojos, piel, todo es blanco, y además suelen tener un fuerte potencial psíquico y además tienen una mente extraña, crean mucho miedo. Tiene también la profesión del parapsicólogo, ¿no? Tenías la ventaja de parapsicología en el manual básico, pero digamos que como no venían los poderes parapsíquicos, pues para que creamos una profesión, ¿no? Porque los poderes parapsíquicos vienen aquí. Eso es una cosa que yo dije lo anterior. Si me vas a meter una ventaja y no me vas a poner las cosas asociadas a esa ventaja, ¿por qué coño la ventaja no la pusiste directamente en el Vademecum? Si sabías que lo ibas a sacar. O tenías intención de hacerlo, al menos. Pero claro, el básico podría haber sido un catástrofe absoluta y haber decidido chapar la línea en ese momento. Bueno, después tenemos ya el capítulo 4, que son las opciones del propio reglamento, ¿no? El primero es cambiar las reglas de curación, dar localización de impactos, dar heridas graves. Si quieres detallar las heridas, pues la verdad es una buena regla, ¿no? Hay gente que le mola mucho este tipo de cosas. A mí, yo soy una persona además que me gusta, o sea, me parece bien que esté. Y no entorpecen demasiado el desarrollo del juego. Después tenemos las cascadas de acciones. Las cascadas de acciones son para cuando quieres hacer más de una acción en un asalto. Digamos que son acciones que están bonificadas si tú tienes ese estilo. Por ejemplo, un estilo de artes marciales del pegar un puñetazo y a continuación una patada. Por así decirlo, podríamos decir que son un poco una especie de combinaciones extrañas, ¿no? Por ejemplo, también vienen con armas, ¿no? Por ejemplo, disparas un tiro y recargas el arma con el cerrojo, tal. Bueno, pequeña interrupción. Vamos a ver, como estaba comentando, ¿vale? Imagínate que quieres tener un arte marcial o cualquier tipo de cosas. Si tú compras ese tipo de cosas, tienes una bonificación siempre y cuando lo hagas todo a lo largo de la columna de habilidades. Pongamos un ejemplo, ¿vale? De la cascada de 3 acciones del arte marcial nazadi, que es el Hutsutit.
Tenemos el golpe nervioso, que es un golpe en el que haces el típico pinzamiento. Después tienes la mano de cuchillo, que es un golpe con el cuchillo. El arte marcial enlazada y se hace con cuchillos. Y después, a continuación, una presa. Pues si haces esto en una acción normal, tenías unos penalizadores horribles, una media de un -12. Pues aquí a lo mejor por un -8 tienes esta opción. Es un poco difícil de entender, pero está bien pensado. El problema es que yo creo que el sistema y la forma de aplicarlo por parte de Turutech no es la adecuada. Pero la verdad es que es una regla bien... Está bien pensada, a mí me gusta. Pero no cómo está resuelta. Me gusta el planteamiento de la idea, pero no el resultado. Pero eso es algo que tenéis que juzgar vosotros. Aún así, os recomiendo echarle un vistazo. Después tenemos el capítulo 5, que es Explorador de la Mente. Es toda la parte de parapsíquico, que va desde incluso un poco de trasfondo, ¿no? De si es legal o no ilegal usar estos poderes, o el cómo se hacen, o el cómo los usan las agencias de inteligencia. Y cómo es ser un parapsíquico, y además nos vienen todos los poderes parapsíquicos. Son poderes mágicos, llamados de otra forma, porque los mundos en los que existe la psiónica y la magia... a menos que tengas muy claro las reglas que dividen cada cual. Pero por ejemplo tienes la piroquinesis. ¿Y qué diferencia hay con la piroquinesis con una bola de fuego? Es distinto. Los juegos estos que juntan los dos términos a mí no me terminan de gustar, porque terminas mezclando de forma innecesaria un poco los dos campos. Al menos que lo hagas, por supuesto, completamente distinto y con reglas completamente aparte ambos elementos, pero yo veo que no se suele esforzar nadie en hacerlo, al menos en hacerlo bien. Pues tenemos el capítulo 6, ¿no? Que es la expansión arcana, en la que nos vienen pues más conjuros, sobre todo todos los conjuros de término onírico. Y bueno, vienen un montón de hechizos nuevos, no tantos como nos gustaría. No es un grimorio muy extenso el de Turutech, ¿no? Aquí, ya os digo, nos van a dar 16 páginas. No está mal, o sea, son aproximadamente, pues serán una treintena de conjuros nuevos. Pero bueno, a lo mejor la gente muy aficionada a los conjuros dice son pocos, no está mal. Después tenemos los mechas nuevos. Aquí vienen ya mechas que no eran del libro original, de todas las facciones, tanto de los humanos como de los Nazadi. Tenemos Angels, tenemos mechas de los Migo, estos bichos, estos mecha monstruos extraños. Tenemos los de la Orden Esotérica del Dragón, que yo os dije que es a mí la Orden Esotérica del Dragón. A ver, algunos de sus mechas molan un montón, pero son extraños, ¿no? Te quedas diciendo, ¿y estos? Es que ¿cómo se los pagan o cómo han aprendido a construirlos, ¿no? Pero bueno, tenemos los Taggers nuevos en sus formas normales y avanzadas. Que bueno, las formas avanzadas son más o menos iguales, tienen algún tipo de opción. Es la forma final. Aquí vienen los bichos nuevos, que es el Ifrit y el vampiro, que son dos criaturas que salían en otro suplemento, pero que aquí metieron de cero. Después tenemos un pequeño bestiario con nuevos tipos de monstruos. Algunos de hecho incluso vienen como hacerte PJs de esa raza concreta de monstruos. Está bien, pues es un añadido extraño, ¿no? El poder llevar un ghoul si quieres. Bueno, siempre hay gente que hace ese tipo de partidas, ¿eh? Aunque yo alguna vez lo hago. Si hago un one shot loco, suelo coger esos estilos de juego para ver cómo funciona. Después tenemos un poco el cómo dirigir estos nuevos estilos, ¿no? Cómo llevar una campaña de parapsíquicos o de la inteligencia, o incluso gente que se dedica al submundo arcano, ¿no? Cómo sería llevar un grupo de contrabandistas de armas alienígenas. Pues está bien, ¿no? Son consejos y ideas de cómo tratar esos temas. Y siempre está bien que vengan. Yo siempre los libros que vienen con ideas y con consejos de cómo tratar ciertos puntos, que son partidas poco convencionales, a mí siempre me gusta leerlas, aunque sea meramente para ver el autor que pensaba cuando diseñó esa parte del juego. Bien, tenemos nuevos personajes, ya os digo, la tónica de todos estos PNJs de Turutech, que son personajes un poco estándar, ¿no? Con un trasfondo pequeñito y sus reglas especiales. Están bien y además dan ideas para aventuras. Yo siempre lo diré, que todo lo que sean ideas para dirigir o para montar aventuras mola. A mí me gustan más que las aventuras completas, incluso. No les hago ascos, pero me gustan más. Me gusta más que me den una idea a que me den una aventura hecha. Después tenemos una pequeña aventura. Eran dos
Eran dos aventuras completas, pequeñas al estilo de True Tales, esto que te explican 3 actos con un poco lo que tiene que salir en cada cosa. Y tenemos además pues las semillas y ganchos de historias en aproximadamente una decena, creo recordar, 9. Y bueno, eso es el Vademecum de True Tales. Ya os digo, es un suplemento, si vais a dirigir True Tales, yo diría que casi imprescindible, o al menos muy recomendable. O sea, si queréis dirigir True Tales es muy recomendable. Si queréis dirigir otros juegos de ciencia ficción, bueno, pues no es tan aconsejable. No es un reglamento tan genérico. Y las ideas que vienen son muy propias del mundo de True Tales. Hombre, viene bastante trasfondo, pero casi todos son reglas. Así que vosotros juzgaréis. Es uno de los manuales más crunch que tiene el juego. Y bueno, poco más después de esto. ¿Qué voy a analizar a continuación? Pues la verdad no lo sé, no lo he decidido. Probablemente haga algún juego pequeño de lo que me refiero de a lo mejor que solo tenga el básico o algo así. O lo con que probablemente haga estos intermedios que hago con suplementos de 5 anillos. Pero aún no lo tengo decidido. En cualquier caso, nos vemos.